Hoy vamos a tocar el tema de unas víctimas muy particulares, los niños que son víctimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Una lucha muy larga por la justicia, por la verdad, que emprendieron unos sacerdotes mexicanos ya en los años 90, acaba de tener un giro espectacular hace algunas semanas, un parteaguas, un punto de inflexión que coloca el tema del abuso sexual dentro de la Iglesia en una perspectiva singular, una perspectiva y una serie de expectativas sin precedentes. Me refiero al documento que dio a conocer la comisionada del Comité de Derechos del Niño, Christine Sandberg, el 5 de febrero, un informe durísimo en el que acusaba directamente al Vaticano de imponer un código de silencio a los clérigos, jerarquía y sacerdotes de todos los niveles para acallar, para que no se esclareciera frente a la justicia estos delitos cometidos en contra de menores de edad. Alberto Atié, ex sacerdote, ha sido uno de los que han propugnado porque la verdad salga a la luz durante muchos años de frustración, muchos años de rechazo, de ofensivas y presiones de todo tipo para que él y las víctimas a las que él ha representado guarden silencio. Hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en el estudio. Yo te doy la bienvenida, Alberto Atié. Muchísimas gracias por estar aquí. Un honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Miren, de veras vale muchísimo la pena echarle un ojo al informe de la Comisión del Derecho de los Niños al Vaticano, porque es un documento muy fuerte. Yo creo que es la primera vez que el Vaticano, el Estado del Vaticano, es interpelado de una manera tan severa por parte de una instancia política como es las Naciones Unidas. Alberto, me va a permitir leer lo que decía en su editorial el periódico La Jornada ese día, para explicar un poco el contenido de este informe. La severidad del pronunciamiento de la ONU, proporcional al tamaño del mal causado a las víctimas, resulta además indicativa del grado de descomposición y descrédito internacional que ha alcanzado el Vaticano en el contexto de los escándalos por pederastia. Es muy duro. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la génesis de este documento, la investigación que hizo esta funcionaria de la ONU. ¿Qué tuviste tú que ver? ¿Qué papel jugaste tú también en él? Con mucho gusto, Blanche. Pues mira, lo primero es que, como tú lo comentas, la historia de esta lucha, de estas denuncias, de decenas de miles de casos, que el mismo informe del comité explícitamente menciona. Se trata de muchísimos años, yo te diría que en el caso que nosotros conocemos del padre Maciel, desde los años 50, ¿no? Hay todo un periodo muy largo de silenciamiento, en donde esos silencios son muy elocuentes, porque contenían historias tremendas de muchos años de niñas y niños que no hablaron. Y no hablaron porque fueron acallados, porque no podían hablar, porque no se les creía, porque las mismas familias tenían muchas dificultades de entender cómo es posible que habiéndoles confiado a sus hijas, a sus hijos, a sacerdotes, estos, en vez de llevarlos a Jesús, de ayudarles a crecer en su fe, de amar el Evangelio, etcétera, fueron sometidos brutalmente a procesos de violencia sexual de muchas formas. Entonces, había un dilema muy grave dentro de las familias. En el caso de los legionarios, separación de kilómetros, ¿no? Silenciamiento de cartas, lecturas de cartas, donde ellos no podían comunicar a sus padres lo que estaban viviendo. Entonces, hay primero que nada una historia tremenda y hay documentales que yo recomendaría mucho, como por ejemplo, que está en YouTube, que se llama Mea Culpa,
en donde la historia de más de 200 niños y niñas sordos muestran precisamente cómo ellos, tratando de expresar a sus padres lo que estaban pasando, ellos, los padres, decían, no me suena. Luego, cuando trataron de delatarlo a las policías decían, no me suena, como el padre Murphy, por ejemplo, como el padre Maciel, ¿sí? Aunque habrían investigaciones internas, estas no prosperaban. Entonces, tenemos una larga historia de documentos, en el caso de Maciel, nosotros tenemos más de 200 documentos de solo un archivo. Imagínate otros archivos como el de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los archivos de los papas, que no sabemos cuánta información contienen, todos estos archivos al interior de la Iglesia sometidos a un control y a un silenciamiento. Entonces, esta es la primera parte de las historias que nosotros hoy sabemos mejor, pero no completamente. ¿Cómo se involucra esta Comisión de los Derechos de los Niños? Entonces, lo que sucede es que precisamente en los años 90, hacia finales, y sobre todo a partir del 2000 en adelante, muchos de estos casos explotan gracias a los medios de comunicación. Y por eso ahí hacemos un enorme reconocimiento, obviamente a personas como tú, como Salvador Guerrero en La Jornada y otros en medios de comunicación, Carmen de radio, Aristegui. Carmen Aristegui, Javier Solórzano, etcétera, hacen que esta realidad emerja a la luz pública en un contraste brutal, porque al mismo tiempo que empiezan a salir, al mismo tiempo son despreciados, son denostados, son difamados como mentirosos. Tú que conoces la historia de Salvador Guerrero, que en el momento en que le pregunta al arzobispo de México, el cardenal Rivera, ¿qué piensa usted, señor, de estas acusaciones hechas en contra del padre Maciel? La respuesta fue inmediata, que son pura mentira, que es puro cuento, que a ti te pagaron, ¿cuánto te pagaron por sacarlos? ¿Ves? No solamente la negación, sino el insulto. El ¿no? insulto, el desprecio a las víctimas, la difamación en su contra, la acusación pública de que tenían otros intereses y por eso estaban saliendo ahí en ese momento a tratar de denostar el gran trabajo del padre Maciel, la gran evangelización del Papa Juan Pablo. ¿Ves? Es en ese contexto donde yo fui a buscar al arzobispo para decirle que no solo había un posible complot, en el que yo obviamente no creía, sino que había víctimas reales, ¿no? Bueno, esa etapa inicial fue durísima, porque hubo un contraataque, hubo una desinformación enorme. Aquí en México se movieron en presidencia con empresarios para acabar boicotear con a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, o sea, hubo una contra, digamos, información para tratar de decir todo es pura mentira, ¿no? En tu caso particular, tú eras sacerdote activo y estabas adscrito a la arquidiócesis. Sí, efectivamente. De la Ciudad de México. Así es. ¿A qué presiones fuiste sometido concretamente? Pues mira, lo primero es que el cardenal, cuando fui a verlo y decirle que no era solamente un complot lo que estaba en juego en ese momento, sino que había víctimas que llevaban años luchando por ser escuchadas, Blanche. Era lo primero que pedían, ser escuchadas, que tenían experiencias que contar. Bueno, la reacción del cardenal fue durísima. No tengo nada que hablar contigo, todo es un complot. Y te puedo decir que a partir de ese momento mi vida y mi trabajo como sacerdote fue muy complicada. Todo el tiempo queriendo desprestigiarme en las reuniones que teníamos, en cualquier circunstancia donde lográbamos encontrarnos era tratar de mostrarme y ponerme en ridículo frente a los demás, hasta que obviamente yo no tuve otra opción que escribir una carta al cardenal Ratzinger por indicaciones del nuncio apostólico en México, don Justo Muyor, para que yo le presentara el caso allá, porque aquí no había forma de tratarlo, ¿no? Ajá, o sea, la información sí llegó a Ratzinger. Ratzinger fue alertado cuando era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No, yo te digo que no solamente mi carta. Es una especie como de el guardameta, el portero
de la doctrina cristiana prácticamente. Es el salvaguarda de la doctrina y de la práctica cristiana. Es como la Inquisición actualizada, modernizada, ¿no? Ya no utiliza... No quería decirlo así, pero así era. Así es, ¿no? Así está. Y de hecho en la historia del derecho canónico, de hecho, esa instancia conserva todavía vestigios de tribunal. De hecho, es un tribunal para esos casos, ¿ves? Por eso yo le acerqué esa Entonces, información. Ratzinger todavía no es Papa Juan Pablo II, o sea, Wojtyla, el polaco. Sí. ¿Recibe la documentación que tú le envías? De acuerdo con el testimonio del obispo al que yo le entregué la carta, porque yo nunca lo pude hacer directamente, que era la indicación que me dieron, el obispo, amigo, que le entregó la carta, después de leerla delante de él, te cito textualmente porque me marcó mi vida, primero le pregunta, ¿conoce usted al sacerdote que escribió esta carta, monseñor? Sí, señor cardenal. ¿Usted cree que lo que él escribe aquí es verdad? Sí, señor cardenal. ¿Usted cree que es verdad lo que aquí está escrito? Sí, señor cardenal. Respuesta del cardenal, monseñor, lo lamento. No, el caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente, lo lamento. ¿Ves? Esa fue la respuesta que él me dio a esa carta. Hoy hay una versión, incluso pública, de que no es cierto que el obispo Talavera... Que quién sabe si la leyó Ratzinger. Pero bueno, quiero decirte que voy a ir a un juicio por difamación. O sea, yo quiero que todo salga. A mí no me interesa mantener versiones, me interesa que salga la verdad. ¿Es esa la respuesta que marcó tu salida del sacerdocio? Esa fue la respuesta, no solo que marcó el inicio de mi salida, sino que marcó mi decisión de salir a los medios. O sea, yo llevaba desde 1994 hasta el 99, que fue cuando se me comunicó esa respuesta, tratando de que se aclarara dentro de la institución. O sea, yo sí creía que la institución abriría un proceso de justicia y de verdad para con las víctimas. Yo estaba convencido, te lo puedo decir, como sacerdote, creía en mi institución, ¿no? Cuando me dio esa respuesta del obispo Talavera, dije, no aquí pasa. Se juega doble, ¿no? Aquí se habla por un lado hacia afuera de la verdad, la dignidad de la persona, los derechos humanos, pero adentro no hay disposición de atender esta dramática situación, ¿no? En esa ocasión, el entonces padre Alberto Atié tocó las puertas del Vaticano y la respuesta fue dejarlas cerradas. Te dieron portazo en la nariz, por decirlo. Y esa puerta, después de tantos años, sigue cerrada, 30 años. Pues mira, lo que pasó fue que yo incluso entiendo que se enteró el cardenal Rivera de que yo había entregado esa carta y entonces me empezó a quitar de todos mis trabajos en el episcopado y a tratar de forzarme a un cargo bajo silencio que yo no acepté, por lo cual me tuve que ir a los Estados Unidos. ¿Cómo es un cargo bajo silencio? Pues mira, es un cargo bajo condición, como lo informé yo a la nunciatura. Me dijo... Como firmar una cláusula de confidencialidad. Pues sí, una presión bajo condición de en un momento dado hacerme obispo, lo cual me pareció totalmente absurdo y no acepté. Y entonces tuve que salir del país, me fui a Chicago. A Chicago, ajá. Y precisamente en ese momento donde yo estoy en Chicago, analizando también mi propia historia, yo estaba en una crisis muy fuerte de mi sacerdocio, de mi camino, y es cuando explota la primera, digamos, situación de un país al cual un reportero, un investigador de medios, descubre que la Iglesia Católica había pagado en un periodo de entre 15 y 20 años más de $1,000 millones en arreglos extrajudiciales para no llevar a juicio a los sacerdotes pederastas, ¿ves? Y detrás de esos $1,000 millones había más de 3,000 niños abusados y más de 500 sacerdotes. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En distintas diócesis. En distintas diócesis, ¿ves?
Entonces, cuando eso explota, es cuando yo me doy cuenta que el problema de la pederastia en la iglesia no era un asunto de individuos solamente, era un asunto de individuos perversos protegidos por un sistema institucional. Y ahí está el caso del cardenal Bernaló, en donde un solo sacerdote de la diócesis de Boston había abusado de más de 130 niños. La pregunta es, ¿cómo es posible que un individuo logre abusar de 130 niños sin ser detenido? Pues estaba protegido. Protegido por un modelo institucional que, como lo dice ya el comité hoy, es un sistema de protección a los victimarios contra las víctimas claro. Con desprecio a las víctimas. Claro. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que el modelo norteamericano, y lo escribí en un prólogo en 2000, en el modelo norteamericano había detrás un sistema de encubrimiento que yo en ese momento entendía como un modelo local, ¿ves? Pero con lo del padre Maciel y lo que me había dicho Monseñor Talavera del caso por parte del cardenal Ratzinger, pues obviamente tenía sus raíces hacia arriba. Claro. Tú ya en ese momento habías entrado en contacto con las víctimas de Maciel. Sí. Maciel, y de pronto ves que hay una coyuntura internacional que permitiría ventilar este caso, que era el caso mexicano. Así es. Efectivamente, un dato clave es que durante el papado de Juan Pablo se promovió mucho la Carta Internacional o Mundial de los Derechos de las Niñas y de los Niños. El Papa Juan Pablo pugnó mucho porque fuera dentro del ámbito familiar, pero finalmente lo que quedó fue una Convención Mundial de los Derechos del Niño, así le llama Naciones Unidas. La Santa Sede fue promotora y afortunadamente fue también firmante. Eso fue lo que permitió que, como a cualquier otro país que firmó la convención, fuera también signatario obligado a cumplirla. Si la Santa Sede, como en otras cosas, no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Santa Sede no es miembro de Naciones Unidas, es observador permanente con derecho a voz. Por eso habla en todos los foros que puede, pero no tiene ninguna obligación de cumplimiento de nada, salvo ese proceso de la Convención Mundial más 2 protocolos que firmó a favor de los niños, es lo que permitió al comité, en el momento en que ya la explosión de los casos era en todo el mundo, porque ya no era solo Estados Unidos, eran muchos países del mundo, eran muchísimos casos ventilados en los medios, casos en los tribunales locales, casos en el Tribunal Internacional de La Haya, porque ya existen casos en contra de Ratzinger presentados al tribunal, cuando el comité le dice, oye, en todo lo que me entregaste tardíamente, no me dices nada de los casos. A ver, te voy a enviar una lista para que me respondas respecto de los casos de abuso, qué sabes de esto, qué tienes del otro, etcétera. A ver, si estoy entendiendo bien, por ser firmante de esta convención, el Vaticano sí está obligado ante esta instancia en particular de la ONU. Por lo tanto, las resoluciones o los documentos de este organismo son vinculantes, obligan al Vaticano como Estado. Por supuesto que lo obligan, no en forma coercitiva, porque no, pero es una forma de un contrato internacional, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en ese contexto, cuando le toca informar a cada país, tiene que informar cada 5 años de cómo está su compromiso en relación con la convención y los 2 protocolos, uno sobre tortura para niños y otro sobre niños en situaciones de conflicto armado. Bueno, la Santa Sede le tocaba informar cada 5 años, no hizo más que una vez, en 95, firmó en 90, y le tocaba 95, le tocaba en el año 2000, le tocaba en 2005, 2010, bueno, como no entregó nada, entregó hasta el 2012 todos los informes pendientes, en ninguno informa de los casos de abuso, nada. Pero ¿cómo entra, si son 2 los temas
que investiga la comisión, ¿cómo entra el tema de la pederastia y de los abusos sexuales? Precisamente porque unas de las cláusulas de los artículos de la Convención tienen que ver con la obligación de todos los estados firmantes a proteger a los niños y a las niñas de cualquier situación que pueda comprometer su integridad física, que puedan someterse a condiciones de abuso, de explotación, de tráfico infantil, de prostitución, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier estado, y además la Convención lo dice en relación a Naciones Unidas, que no solamente en el territorio en el que te toca como Estado miembro proteger, sino en todos los ámbitos donde puedas tener jurisdicción. Híjole, pues aquí Allí está fue todo, claro. donde les toca precisamente rendir cuentas no solo del Estado Vaticano, sino rendir cuentas de todos los lugares del mundo donde tienen jurisdicción, cosa que la Santa Sede negó siempre, diciendo: yo, Santa Sede, no tengo jurisdicción en ninguna parte del mundo, salvo en el Estado Vaticano, y ya reformé el Código Penal, y no tengo más que 32 niños en mi territorio, y todos están muy bien. De lo demás no me toca a mí, le toca a los locales. Y el comité le dijo: no, te toca en tu territorio y en cualquier lugar donde tienes jurisdicción, aunque no sea territorial, porque tienes autoridad de mando. ¿Ves? Y ahí es donde vino una discusión, yo estuve en la presente, de cómo se discutió mucho esa parte, porque la Santa Sede decía: no, para nada, cada iglesia local tiene su propia autonomía. Yo les sugiero, y de hecho lo hice, sugerí que cuidara a los niños, que tuviera atención. Bueno, si no lo hicieron, pues ya es problema de ellos. Y el comité le dijo: no, porque nosotros encontramos, por una parte, en un documento emitido desde 1962, que ya tenías una política internacional en la materia. Silencio, secrecía, tú atiendes los asuntos hacia adentro, no mencionas nada respecto a la responsabilidad con las autoridades civiles, etc. Y por otro lado, encontramos que hay ciertos casos donde se ve claro cómo indicas qué hacer. Y mencionan casos en donde se muestra cómo hay una, digamos, dimensión de lo que se llama línea de mando, ¿ves? Y por eso la conclusión del comité es: encontramos, por un lado, una política de silenciamiento, por otro lado, una sistemática conducta de protección a los victimarios, un desprecio a las víctimas. Ese modelo fue el que generó que decenas de miles de niñas fueran sometidas a situaciones de abuso permanente. ¿Ves? Y entonces, en el marco de esta discusión y ante la negativa del Vaticano de responder, de abrir sus archivos, de reconocer responsabilidades, se produce este informe. Este informe, que es históricamente, como tú lo mencionaste al principio, primero no tiene antecedentes. Nunca antes en toda la historia de la Iglesia la institución es sometida a un tribunal, no coercitivo, no hablo penal, pero sea un tribunal de la verdad y de la reconstrucción de la verdad histórica y por tanto de las condiciones de justicia, porque si no hay reconstrucción de la verdad, no es posible en ningún tribunal después, ¿verdad?, que vamos para allá, hacer la responsabilidad particular de quienes están o no involucrados, que es a donde vamos ya. Pues ya está el informe de la Comisión de los Derechos de los Niños de la ONU denunciando el Código de Silencio del Vaticano que ha encubierto a los sacerdotes depredadores, a los sacerdotes que han abusado de niños históricamente. Y a lo interesante, Alberto, ahora es ver cuál es el paso siguiente, cómo se van a judicializar, por decirlo de alguna manera, todos estos casos presentados. Sí, digamos que lo que nosotros estábamos buscando, y lo dijimos explícitamente, era que el comité pudiera adjudicarle a la Santa Sede la responsabilidad de lo que jurídica e históricamente se llaman crimen de Estado. Es decir, hubo toda una estrategia
permanente, que se extiende en el tiempo y en el espacio, se amplía en el espacio, para violar sistemáticamente derechos humanos de ciertos grupos. Eso es lo que se denomina como un crimen de Estado, ¿verdad? En este caso el grupo se llama Niñas y Niños en el Mundo, ¿no? Que es una absoluta y total contradicción con el Evangelio. O sea, es increíble. Digo, yo te quiero decir que cuando estando en Chicago, yo me pregunté y lo puse escrito, ¿cómo es posible que nosotros, me estaba refiriendo a un nosotros institucional, como sacerdote en ese momento, que nosotros hayamos llegado a una contradicción de esta naturaleza, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, simplemente el concepto código de silencio es mentir. ¿Implicó mentir para muchos niños? ¿Implicó mentir? En el caso de los legionarios, sí. Los llevaron a que ellos mintieran de que el padre Maciel era una maravilla, era un santo, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿no? En otros casos... No. Pero también los sacerdotes mienten al decir acá no ha pasado nada, sabiendo que sí pasó. Por supuesto, esa es una mentira institucional, es una mentira... O sea, la jerarquía comete pecado de mentira. Además, yo te diría, para no quererme meter yo en ese asunto Estamos hablando interno, de la tapadera, sí, apenas, ¿no? Exactamente. Ahí, en el caso del cardenal Bernard Law, quiero decirte que está clarísimo. Ese es el de Boston. Ese es el de Boston. Y te cuento la historia porque es gravísimo. Sí. Bueno, un solo sacerdote, 130 niños, ¿no? Varios sacerdotes de su diócesis implicados en pederastia, cambiados de parroquia para no ser después perseguidos de alguna forma por la ley. Cuando le piden a la diócesis que rinda cuentas de cómo un sacerdote logra abusar de 130 niños, dicen, pues no, nosotros no sabemos. ¿Quién los cambió? ¿Quién cambió al sacerdote? No lo sé. Tuvieron que llamar al cardenal. El cardenal en la misma tesitura, no lo sé. Abren los archivos de la diócesis todas las cartas firmadas por el cardenal Bernard Law. Entonces el juez le dice al cardenal, señor cardenal, lo va a tener que procesar por dos posibles delitos: encubrimiento de un sacerdote pederasta y dos, haberle mentido a un juez federal. ¿Sabes lo que hizo el Papa Juan Pablo? Lo sacó de Boston, se lo llevó a Roma y lo nombró rector de la Basílica de Santa María la Mayor con inmunidad diplomática para no ser extraditado. ¿Ves? O sea, no solamente mienten, sino se protegen entre ellos. ¿Ves? Con acciones de envergadura de alta diplomacia. Pues imagínate, sacar a un hombre sujeto a un proceso judicial en los Estados Unidos para hacerlo además representante de una de las basílicas más importantes del mundo, la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Para no dejar esta historia así colgada, ¿qué pasó con él? Está en Roma. ¿Sigue ahí? Sigue ahí en Roma. Y comentan que el Papa Francisco lo vio ahí en la basílica y dijo, no quiero volver a ver a este señor, que me parece muy bien como actitud personal, pero no tiene nada que ver con la responsabilidad de un jefe de Estado. Debería regresarlo a Boston. Más, claro. Le hemos pedido que lo haga. Le hemos pedido que regrese al cardenal Bernard Law a Boston para que sea procesado. Y si es inocente, pues qué bueno. Pero si no es inocente, tiene que cumplir con su responsabilidad como hombre que protegió a un pederasta. Lo mismo el nuncio Vesolovsky, esto es reciente, es de este papado. El nuncio Vesolovsky es un nuncio polaco que se encuentra en República Dominicana, que abusó de muchos niños que se los llevaba él, los iba a recoger a las playas, niños muy pobres, dominicanos, se los llevaba a su casa de descanso de la nunciatura en la playa, los fotografiaban y los filmaban en los abusos con otro sacerdote polaco. Esas fotos y esos videos los subían a una red en donde le encontraron en el disco duro al sacerdote polaco más de 85,000 videos, fotografías y todo de niños abusados, y luego varios de esos niños se los llevaban a Polonia, a orgías en Polonia y a tráfico infantil. Entonces, cuando van a detener a este nuncio, otra vez, Blanche, lo sacan con papeles falsos de República Dominicana
y se lo llevan al Vaticano. Lo tienen detenido en el Vaticano diciendo que lo van a juzgar allá porque es ciudadano del Vaticano. Deberían entregarlo a las autoridades. Es ciudadano del Vaticano, ese es uno de los argumentos. Efectivamente, el Vaticano tiene jurisdicción en otros países cuando atañe a los clérigos, ¿no? A los suyos, claro. Ahora, es muy interesante el caso de Vasilovsky y el caso de Bernard Law. ¿Qué puede pasar con ellos a partir del informe de la Comisión de los Derechos de los Niños y a partir de las implicaciones y las vinculaciones que tiene este informe con procesos que deben llegar a cortes internacionales? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, una vez que el comité ya dio, no la definición como nosotros estamos buscando de crimen de Estado, pero sí los elementos, actos permanentes en tiempo, en espacio, que dañan sistemáticamente derechos humanos de un grupo. Y todo esto a partir de una estrategia institucional cometida por autoridades responsables, miembros signatarios de la Convención, da los elementos para iniciar ya un proceso penal de quiénes son los responsables de esta... ¿Quiénes son los demandantes? ¿Quién demanda en este caso? Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos con las víctimas mexicanas, ¿no? Ajá. Víctimas mexicanas, pero quiero decirte que ya se han abierto casos ante la Corte de parte de Estados Unidos, de parte de abogados de Alemania, y nosotros vamos a iniciar también en el procedimiento con respecto al caso Maciel, porque el caso Maciel está íntimamente ligado a Ratzinger, a Sodano, a Castrillón Hoyos, a Rodé, todos ellos cardenales y luego papa de la curia romana, y si este Papa Francisco no asume una responsabilidad de terminar con este proceso, pues lamentablemente también estará implicado como responsable. Claro. De las expectativas y las responsabilidades del Papa Francisco quisiera yo volver más tarde, pero primero entender bien cómo llega y por qué delitos una demanda penal en contra del ex Papa Ratzinger, Benedicto V. 16, qué enterada estoy, ¿verdad? ¿Cómo llega a la Corte Internacional de la Haya una demanda penal en contra de un ex papa? Efectivamente, tienes muy y si buena eso pregunta. tiene que ver con que haya declinado, el hecho totalmente sui generis de que haya Yo abdicado. Comenzaría por la segunda pregunta. Sí, nosotros creemos que declina, precisamente porque ya tiene presentes demandas a nivel internacional, como papa, jefe de Estado y responsable, obviamente, del Estado Vaticano, de la Santa Sede y responsable espiritual de toda la Iglesia Católica en el mundo. En ¿no? esta demanda concreta, ¿de qué se le acusa? En esta demanda concreta se le acusa precisamente de tener conocimiento de los casos, de muchos casos en el mundo, y varios de ellos están documentados perfectamente con toda la historia y jurídicamente muy bien armados, ¿no? De tener conocimiento, de haber tenido autoridad, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de haber resuelto a favor de las víctimas y no de los victimarios, cosa que hizo, resolver a favor de los victimarios, y luego como jefe de Estado de no haber hecho lo que convenía conforme a derecho para terminar con ese procedimiento y dar precisamente cauce a la atención a las víctimas como marca el derecho internacional. Entonces, si no hizo todo eso, tiene una responsabilidad penal internacional. Alberto, o yo soy muy ignorante y desinformada y nunca me di cuenta de esta noticia, o esta noticia, que es un notición, es una información enorme, de gran importancia, ha sido acallada mediáticamente. Sí. ¿Lo segundo? Lo segundo. ¿O soy muy ignorante? No, por supuesto, se trata de que estas cosas no se tenga conocimiento suficiente y no se analicen con no todo detenimiento. El día que quieras, invitamos a nuestros abogados, ¿verdad? Sobre todo un abogado que tenemos,
para que te pueda explicar con bueno. todo detalle los elementos del derecho internacional. Y te recomendaría mucho, y con gusto te haré llegar, el libro de un jurista internacional que se llama Jeffrey Robertson, que es un jurista internacional inglés, que escribió un libro que se llama El caso del Papa, en donde él argumenta todo tipo de elementos jurídicos que responsabilizan a Ratzinger y a Juan Pablo II de este sistema. Desde luego, el interés está y sí te lo voy a agradecer mucho. Ahora quisiera aterrizar en el último segmento que nos queda, el caso mexicano. Las víctimas que tú has representado, cómo han aprovechado este momento, cómo pueden aprovechar este momento y las consecuencias particulares. Marcial Maciel está ya muerto, pero hay otros responsables en esta cadena de responsabilidades, y de esto quisiera seguir platicando con el ex sacerdote Alberto Atié. De este lado no se vaya. Estamos descubriendo, gracias a lo que nos está explicando ahorita Alberto Atié, que hay en la Corte Internacional de La Haya demandas muy específicas ya contra el expapa Ratzinger y contra otros responsables del Vaticano por delitos de pederastia. En México, de encubrimiento. Encubrimiento de pederastas. En México hay cerca de 200 víctimas, del 95 para acá, recientes, que cabrían en ese marco. Son anteriores y también de 95 en adelante, sí, exactamente. Y una lista de por lo menos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 sacerdotes, voy a leer rápidamente sus nombres, donde los casos están bien documentados, bien probados, quiero creer que son casos sólidos, ¿no? A ver, son casos que tenemos conocimiento de ellos porque ellos dieron su historia. Esos casos, varios de ellos hay que integrarlos como expediente jurídico, ¿ves? O sea, una es la versión testimonial a nivel de medios o de entrevistas, y otra es la versión fundada jurídicamente, ¿no? Pero en eso están, en integrar en eso los estamos, expedientes. por supuesto. En eso entonces, yo creo que procede identificarlos. Está Nicolás Aguilar, muy caso más conocido quizá, de Tehuacán, Puebla; Juan Carlos Moreno Loza, de Nuevo León; Abelar Eladius Ávila, de Tlaquepaque, Jalisco; Serrano Vicente Aparicio, español, de nacimiento, localizado en Bahía Asunción, Baja California Sur; Lucatero Eduardo Álvarez, de los Legionarios; Juan Manso Cárdenas, salesiano, de León, Guanajuato; y Ángel Estrada Torres, de Nuestra Señora de la Luz, de aquí del Distrito Federal. Estos expedientes en vías de integración, ¿qué ruta van a seguir? ¿Ustedes cómo van a llevar estos casos? Exacto. Entonces, lo primero que es que, habiendo tenido ya este informe del comité, que es históricamente invaluable, sin precedentes y con una perspectiva importantísima, vamos a poder presentar ahora sí casos particulares que son los que atiende los tribunales internacionales penales, ¿no? Casos particulares en donde además uno de los elementos fundamentales es el informe del comité, donde muestra que esos casos forman parte de un sistema de protección que no solo es local. Por eso la Santa Sede peleaba tanto en la comparecencia de que, bueno, si había habido responsabilidades de protección local, bueno, pues que se resuelvan localmente y ni modo. No. Hay protección local, claro, pero con el informe tenemos que hay también protección central, protección de miembros de la Santa Sede, de las congregaciones, de la Secretaría de Estado, del secretario particular del Papa Juan Pablo, que jugó un papel importantísimo, Sodano, del cardenal Sodano, ¿no? El secretario particular del Papa se llama Stanislas Diewitz, que ahora es arzobispo y cardenal en Polonia. ¿Ves? Entonces, aquí el punto es que vamos a tratar de demostrar con elementos jurídicos de que hay una responsabilidad penal a nivel desde la Santa Sede. Y no solamente con Norberto Rivera, el cardenal de aquí, que también está acusado, por supuesto. Nada más una precisión. ¿Quiénes son? ¿Quién es la instancia?
Pues mira, hay varias organizaciones en México, hay varias víctimas, ¿verdad? Está tu servidor y otras organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones en donde juntas y juntos estamos trabajando para que especialistas en Derecho Internacional y Penal Internacional nos asesoren para poder presentar esto. ¿Como coadyuvantes o representantes jurídicos de Sí, las víctimas? las víctimas directas son las que van a presentar Exacto. sus casos Ajá. con acompañamiento, asesoría de abogados y de nuestra ¿Y están parte. pensando en instancias nacionales, o sea, que comparezcan frente a la justicia mexicana Sí, estos también. sacerdotes? Sí. Corte Interamericana. Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte de la Corte de Haya, la Haya. y también instancias de Naciones Unidas que reciben casos como tortura sistemática, que también pensamos que eso es parte de del sufrimiento de las O sea, víctimas. son todos estos caminos. Y no quiero que se nos pase el tiempo sin entrar en el tema de la respuesta del Vaticano y de la Iglesia Católica frente a todo esto. La primera reacción del Vaticano al comité de la ONU fue, no están actualizados, ustedes realmente no saben cómo está la cosa. Y en el caso de las instancias clericales mexicanas, respondieron nuevamente con ataques severos contra tu persona, por decirlo. Parte. O sea, te diría que la respuesta me parece obviamente lamentable, ¿no? Porque teniendo la oportunidad otra vez de reconocer, ¿no?, que hay una responsabilidad y que obviamente se van a poner a trabajar para que se termine esta trágica historia, este holocausto de miles de niñas y niños y de sus sufrimientos, desacreditan el valor del informe con dos argumentos que me parecen verdaderamente preocupantes, pero es regresar otra vez al esquema del complot. Si tú te acuerdas, en 97, precisamente el argumento del cardenal Rivera, en ese tiempo que no había mucha información, más que la que estaban sacando las víctimas a través de sus denuncias desde Estados Unidos, era que todo era un complot contra el padre Maciel, el Papa y la evangelización, ¿verdad? Bueno, pues hoy sabemos que el padre Maciel abusó de más de 100 niños, ya reconocido por la Santa Sede, por su propia organización, los legionarios, ¿no? Bueno, que además tuvo 2 mujeres por lo menos, que tuvo hijos y que abusó de los hijos. La Santa Sede reconoció que es un criminal no solo un mal portado, ¿no?, sino un criminal que cometió delitos auténticos. Bueno, entonces ese concepto de complot del cardenal, ¿dónde se quedó? Es más, yo como lo dije un día, ¿quiénes son los complotistas realmente contra la Iglesia? Pues los que no le ayudan a cumplir con su misión. Claro. El verdadero infiltrado en contra de la Iglesia hoy se llama Norberto Rivera en México. Él es el que está en contra de lo que debe hacer la Iglesia, que es proteger a los niños y no a los pederastas. Ahora, había otra expectativa, había la expectativa de otra respuesta, quiero decir, con el Papa Francisco. En otros temas ha tenido digamos, un discurso innovador, esperanzador, con el tema de los matrimonios homosexuales, con muchos otros temas, tema de derechos humanos, la corrupción, la sencillez, la austeridad dentro de la Iglesia Católica. ¿No te decepciona que esa haya sido la respuesta o todavía tienes esperanzas de que el Papa Francisco vaya a dar no sé, un enfoque diferente a la reacción del Vaticano? Por supuesto que siempre tenemos esperanza en que haya cambios. Yo te diría que en el discurso, efectivamente, el Papa Francisco se muestra prometedor. En los discursos también Juan Pablo II y luego Ratzinger fueron prometedores. El tema son los hechos, las decisiones. Y yo te diría que hasta ahorita, lamentablemente, decisiones tomadas por el Papa Francisco al respecto, no hay ninguna, ¿no? Entonces, el discurso promete, sí, porque habló de que los pederastas, hablando de los casos, ¿no?, otra vez, y no del encubrimiento, pero bueno, hablando de los pederastas, habló de que eso era un escándalo mayor,
que era una aberración espantosa, etc. No, está muy bien. En el discurso las cosas pueden ser muy padres, muy bonitas, muy agradables, muy prometedoras. No, queremos compromisos. Compromisos de un jefe de Estado y de un jefe responsable de toda la Iglesia Católica en el mundo y de la Santa Sede. Porque el trabajo de la Santa Sede ha sido desacreditar y él lo ha permitido por lo pronto. ¿Será rehén de otros intereses? Esperamos que no. Digo, a ver, si hay una autoridad que tiene valor absoluto y es incuestionable en una estructura, se llama la Iglesia Católica, porque se supone que el Espíritu Santo interviene directamente para nombrarlo y no pasa por ninguna supuesta mediación. Sabemos que no es cierto, pero bueno, la afirmación teológica es esa, ¿no? Está el tema de la canonización de Juan Pablo. La política podríamos explicarla como que es, en un esquema de presidencialismo absoluto, sí tendría la capacidad política de no dejarse ser rehén de otros intereses de la estructura. Bueno, yo lo espero, yo lo esperamos, yo te diría, lo esperamos todos. La misma gente de la Iglesia Católica que está preocupada espera que eso pase. Yo también lo espero, hasta ahorita. ¿Tienen vía directa ustedes algún canal de comunicación que pudiera llegar hasta el Papa? Bueno, lo hemos hecho públicamente en entrevistas y en conferencias de prensa. En la última dijimos que tenía la gran oportunidad de su papado, deslindarse de este mecanismo ya denunciado, ya está claramente denunciado por el comité, ya no son versiones. Porque si tú quieres hacer una distinción entre lo que había pasado antes del comité y ahora, eran versiones, eran análisis de expertos, eran denuncias nuestras, que tienen cierto valor, sí, pero ya es un comité internacional con 18 expertos del mundo que dicen, sí hay un sistema de encubrimiento que hizo un daño sistemático. Bueno, es la oportunidad de decir, se acabó. Muy rápido, ¿tú formas parte de estos expertos? No. Y no tuve nada que ver en la redacción del informe, ni nadie de los que estuvimos ahí, absolutamente, es reservado. En suma, un informe histórico que todavía Alberto Atié tiene esperanzas de que el Papa vaya a responder de una forma distinta a como lo ha hecho la estructura del Estado Vaticano y la Iglesia Católica en general hasta ahorita. Con esto terminamos, nos despedimos. Alberto Atié, muchísimas gracias. Gracias a ti y al programa por abrir esta oportunidad. Felicidades. Al contrario. Nosotros nos despedimos de este lado. El lunes próximo nos veremos. Por lo pronto, quédese con Javier Sánchez en Mirada Crítica.